Mi nombre es Jonathan Leclerc, historiador y escritor especializado en relatos ocultos y fenómenos inexplicables. Durante años, he investigado sucesos que desafían la lógica y la historia convencional. Esta historia llegó a mí de una manera inesperada, a través de un viejo diario encontrado en un mercadillo de antigüedades en París. El diario, desgastado por el tiempo y con páginas amarillentas, pertenecía a una joven sobreviviente del Titanic. Su relato, escrito con una mezcla de horror y desesperación, describía eventos que jamás se mencionaron en los registros oficiales del naufragio. El pasajero de la noche, el Nosferatu del Titanic, el 10 de abril de 1912. El RMS Titanic zarpó desde Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. Entre los más de 2.200 pasajeros, había un hombre peculiar, cuya presencia parecía envolver el aire en un manto de sombras. Su nombre en el registro era Emil Barkov, un noble rumano que viajaba en primera clase, pero nadie recordaba haberlo visto abordar. Sus pertenencias eran escasas: un baúl de madera oscura, sellado con hierro, y una carta de recomendación firmada por un conde desconocido. Desde la primera noche en alta mar, extraños sucesos comenzaron a perturbar a la tripulación y a los pasajeros. Algunos marineros juraban haber visto una figura cadavérica de ojos brillantes deambular por los pasillos, solo para desaparecer en la penumbra. Otros hablaban de gritos ahogados en la noche y de pasajeros que despertaban con inexplicables marcas en el cuello. Un joven camarero, tras abrir por error la puerta de la cabina de Barkov, se desmayó de inmediato y al despertar solo pudo murmurar: «Ojos tan antiguos, tan hambrientos». Las noches transcurrieron con un creciente aire de inquietud. Cada vez más pasajeros enfermaban, su piel tornándose pálida, su energía drenada, como si la vida misma se les escapara. Las noches transcurrieron con un creciente aire de inquietud. Cada vez más pasajeros enfermaban, su piel tornándose pálida, su energía drenada, como si la vida misma se les escapara. El cazador en el Titanic entra. Los pasajeros del Titanic viajaba un hombre enigmático, el padre Matías Novák, un sacerdote de origen húngaro. Su misión no era religiosa, sino de caza. Durante años había perseguido a Barkov, siguiendo su rastro de muerte a través de Europa. Su congregación secreta, dedicada a erradicar a las criaturas de la noche, había identificado a Barkov como uno de los últimos Nosferatu verdaderos, un ser cuya existencia desafiaba las leyes divinas y naturales. Matías abordó el Titanic con un solo propósito: destruirlo antes de que llegara a América. Cuando la situación a bordo del Titanic se tornó insostenible y los marineros comenzaron a desaparecer, el padre Novák comprendió que el tiempo se agotaba. Armado con una estaca de madera de fresno y un rosario de plata, descendió a las entrañas del barco en busca de la criatura. El destino lo llevó a un corredor oscuro, donde encontró a Barkov alimentándose de un marinero moribundo. Sin dudarlo, se lanzó sobre el Nosferatu, invocando el poder de su fe para debilitarlo. La lucha fue feroz. Barkov, sorprendido por la audacia del sacerdote, lanzó un rugido de furia y lo atacó con una fuerza descomunal. Matías logró clavarle la estaca en el pecho, atravesando su carne putrefacta. El vampiro se retorció, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural antes de desplomarse. Exhausto y herido, el sacerdote creyó haber cumplido su misión. Sin embargo, su victoria fue efímera. Apenas unas horas después, cuando el Titanic
surcaba las gélidas aguas del Atlántico Norte. Un grito inhumano resonó en el barco. Barkov había escapado de su prisión mortal. El resurgimiento del horror apenas, unas horas después. Un sonido gutural y una presencia helada despertaron al sacerdote en su camarote. Se incorporó de inmediato y vio, con horror, que Barkov estaba de pie frente a él, con la estaca aún clavada en su pecho, sonriendo con sus colmillos afilados. La criatura habló con una voz susurrante y burlona. «¿Creíste que podrías matarme, hombre de fe? El tiempo y la muerte no tienen poder sobre mí». Antes de que Matías pudiera reaccionar, Barkov lo arrojó contra la pared con una fuerza sobrenatural. El sacerdote intentó alzar su crucifijo, pero la criatura lo golpeó con tal violencia que la madera del símbolo sagrado se astilló en su mano. Herido, pero determinado, Matías sacó una daga de plata bendita y la hundió en el costado del Nosferatu, lo que hizo que la criatura gruñera de dolor y retrocediera momentáneamente. La pelea se intensificó a lo largo del barco. Desde los pasillos hasta la cubierta de servicio, el Nosferatu y el sacerdote libraron una batalla feroz. Matías usó agua bendita y plegarias para debilitar a la criatura, pero Barkov era demasiado fuerte y demasiado antiguo. En un último intento, el sacerdote logró acorralarlo en la sala de calderas y abrió las compuertas, dejando que el fuego rugiente iluminara la escena. Con el Nosferatu debilitado, Matías invocó sus últimas fuerzas y lanzó su cuerpo contra el monstruo, ambos cayendo hacia las brasas ardientes. Un grito inhumano resonó mientras el sacerdote intentaba sostener a Barkov contra las llamas. La piel del vampiro chisporroteó y se ennegreció, pero antes de ser consumido, el Nosferatu hundió sus garras en el pecho del sacerdote y le drenó la vida en cuestión de segundos. Cuando la tripulación encontró el cuerpo de Matías, sus manos aún estaban crispadas en un gesto de oración. Sus labios murmuraban algo en latín, incluso en la muerte. El Nosferatu, sin embargo, había desaparecido. El capitán Edward Smith, hombre de mar y de razón, decidió investigar personalmente, pero cuando descendió a la cabina de Barkov con un par de oficiales, la encontró vacía. Solo el baúl permanecía en el centro de la habitación, cerrado con un pesado candado. Al intentar abrirlo, el sonido de un gruñido gutural retumbó en los corredores y la lámpara de aceite que portaban se apagó de golpe. El 14 de abril de 1912, cuando el Titanic se adentró en las gélidas aguas del Atlántico Norte, la tensión se volvió insoportable. Algunos pasajeros afirmaban haber visto a Barkov de pie en la cubierta, con su pálido rostro iluminado por la luna, sonriendo mientras la tragedia se avecinaba. Y entonces, la colisión. A las 11:40 p.m., el Titanic chocó contra el iceberg, rasgando su casco de manera fatal, mientras el pánico se apoderaba del barco. Una joven de tercera clase, desorientada en la confusión, corrió por los pasillos en busca de ayuda. Fue entonces cuando lo vio. Barkov, con su piel marchita y sus colmillos relucientes, alimentándose de un pasajero moribundo. Su mirada se encontró con la de la joven, y en un instante, su figura se desvaneció en la oscuridad. El terror la embargó y, sin pensarlo, giró sobre sus talones y echó a correr. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre la alfombra empapada, mientras se deslizaba entre los pasillos tambaleantes del barco. El sonido de pasos suaves, casi imperceptibles, resonaba detrás de ella. Sabía que la criatura la estaba siguiendo.
descendió por una escalera de servicio, entrando en las profundidades del Titanic, donde el calor de las calderas contrastaba con el frío gélido que ya se filtraba por las grietas del casco. Encontró un grupo de marineros intentando achicar el agua que ya comenzaba a inundar las entrañas del barco. Jadeante, trató de advertirles sobre el monstruo que la perseguía, pero ellos solo vieron a una mujer aterrorizada y desesperada. «Debes subir, niña. El barco se hunde», le dijo uno de ellos. Pero antes de que pudiera responder, un rugido gutural resonó desde la oscuridad del corredor. El Nosferatu emergió de las sombras, con su silueta esquelética y ojos brillantes. Sin dudarlo, la joven agarró una pesada herramienta de hierro y la blandió frente a ella. «¡No te acerques!», gritó, pero la criatura solo sonrió, mostrando sus colmillos afilados. En un acto desesperado, arrojó la herramienta contra una lámpara de gas en la pared, provocando una llamarada momentánea que iluminó el rostro de Barkov. Este retrocedió, siseando con furia, aprovechando la distracción. La joven corrió hacia la escalera más cercana, tropezando y cayendo sobre la cubierta de tercera clase, donde el caos reinaba. Se abrió paso entre la multitud que luchaba por subir a los botes salvavidas. Miró hacia atrás y lo vio nuevamente, observándola desde la penumbra. Su expresión no era de ira, sino de promesa. «Volveremos a encontrarnos». Finalmente, logró abordar un bote salvavidas. Mientras descendía hacia las aguas heladas, miró hacia el Titanic y vio la silueta del Nosferatu en la popa, de pie, inmutable, justo antes de que el barco desapareciera en la oscuridad del océano. La criatura se desvaneció en la bruma. Días después, cuando fue rescatada por el RMS Carpathia, la joven contó su historia, pero nadie le creyó. Sin embargo, en su corazón, sabía que aquello no había terminado. Algo inhumano había viajado con ellos. Y aunque el Titanic yacía en el fondo del Atlántico, el Nosferatu aún acechaba, esperando el momento adecuado para volver a emerger. Mi investigación sobre este diario me ha llevado a descubrir documentos que sugieren que Barkov no desapareció con el Titanic. Su legado persiste, oculto en las sombras, esperando ser revelado. Y ahora, depende de mí encontrar la verdad detrás de esta historia maldita.